Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Karen Giselle Díaz Galván, estudiante de la Universidad Nacional Vertical Distancia UNAD. Me encuentro en programas de artes visuales cursando el octavo semestre. Estaremos teniendo la oportunidad de ver el curso de pintura digital, el código es 1394. Nuestra directora de grupo es Estefanía Tabasco García. Hablaremos sobre una artista muy importante y es la pintora Frida Kahlo, que su nombre como tal era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ella nació en la Ciudad de México, Coyoacán, el 6 de julio de 1907 y murió en Coyoacán, la Ciudad de México, el 13 de julio de 1954. Más conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en su entorno a la biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en las que proyectó sus dificultades por sobrevivir. También es considerada como un ícono del pop de la Ciudad de México. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente de autobús de su juventud, que mantuvo postrada en la cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicamente. Llevó una vida convencional. En las obras de Frida Kahlo y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. En ambos compartieron el gusto del arte popular mexicano y de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos al periodo postrevolucionario. En 1939, sus pinturas fueron expuestas en Francia tras haber recibido una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que era surrealista. Sus obras eran surrealistas. Sin embargo, Kahlo no veía su arte reflejado en esta tendencia, ya que consideraba que no pintaba sueños, sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición es el autorretrato El Marco, que actualmente se encontraba en el centro de Pindud. En sus principales características de los estilos están el uso de recursos oníricos y simbólicos próximos del surrealismo. Esta mujer, que usó sus experiencias de vida para crear bellezas y las obras que la hicieron la pintora latinoamericana más reconocida en el arte. Esta es su historia. Pues ella hizo de la creación su filosofía, en la que usaba el arte como un mecanismo de catarsis para una vida llena de eventos fluctuantes, explorando el contexto de su tiempo con una visión que pareció siempre adelantada. Frida fue como una voz a la imagen en el arte y la sociedad, dedicada a la representación de la mujer en la modernidad y teniendo como objetivo elevar la identidad mexicana. Su acercamiento a la pintura fue innato. Y gracias a su padre, a las artes, pues gracias a sus padres, Frida abandonó el deseo de ser médico y desarrolló su habilidad en la pintura, pasando sus días en la Casa Azul. Ahí se recuperaba del accidente que les había mencionado más adelante y que marcaría su vida y su obra. El autorretrato fue la manera en la que el joven artista comenzó a cuestionar su existencia e identidad, la forma en la que veía el mundo desde el aislamiento, y que luego se convertiría en el pilar de su trabajo pictórico. Bueno, hablaremos sobre la pintura digital y la pintura, como la podremos llamar, la convencional o la pintura tradicional.
Este medio de trabajo en la pintura tradicional, hablemos primero de ella, se utilizan más que todo materiales físicos como el lienzo, los pinceles, em, las pinturas, el papel, muchos materiales físicos, donde en cambio con la pintura digital se utilizan más que todo son software de diseños y una tableta gráfica para crear obras de arte en pantalla, como lo habla la palabra digitalmente. Bueno, este proceso de trabajo, la pintura tradicional implica trabajar con capas de pintura que se aplican directamente sobre la superficie, sea el lienzo o como los materiales que habíamos mencionado anteriormente, que comúnmente más se utiliza el lienzo para estos tipos de arte, autorretratos y todo esto de la figura humana. En la pintura digital se pueden aplicar y modificar fácilmente capas de color y textura de manera no destructiva. Esto quiere decir que fácilmente podemos editar o eliminar las capas que no nos haya gustado de nuestra obra, creando una nueva imagen, para mejorar el resultado. Bueno, hablando sobre la corrección y edición, que vamos a profundizar un poquito más, en la pintura tradicional, las correcciones y las ediciones pueden ser un poco más difíciles, como les había comentado, ya que una vez que la pintura está hecha en la pintura digital, se puede hacer más ajustes y cambios rápidos en el momento de la creación. Hablando sobre las texturas y efectos, la pintura tradicional puede ofrecer una amplia variedad de texturas y efectos visuales como el volumen, la rugosidad, todo lo que tiene que ver con la textura. En la pintura digital también es posible crear amplia gama de textura, obvio, claro que sí, pero más que todo son efectos de luminosidad y otros elementos visuales, como se logran de manera digital. Los costos y materiales entre la pintura tradicional y la pintura digital, obviamente la pintura tradicional puede ser más costoso debido a los materiales físicos que hay que adquirirla. Y como los lienzos, las pinturas, los pinceles, en cambio la pintura digital tiene un costo inicial más alto para adquirir la tableta gráfica y un software de diseño, pero no requiere la compra constante de materiales físicos, va a ser un solo gasto. En la portabilidad, la pintura tradicional es más fácil de transportar y hacer en cualquier lugar, ya que solo se necesitan los materiales necesarios. En cambio, por otro lado, la pintura digital requiere un dispositivo de software instalado para poder trabajarlo. Estas son algunas de las diferencias destacadas entre estas dos clases de pinturas. Lo que es la digital y la tradicional, ambas formas de arte tienen sus propias ventajas y desafíos también, porque son desafíos, no las podemos llamar, digamos que sus desventajas, porque sino como desafíos. Y la elección de que depende de las preferencias y necesidades del artista. Bueno, hablando sobre un poco más de contexto, sobre los píxeles, sobre el óleo, sobre materiales o técnicas utilizadas, hablemos primeramente el píxel. Es la unidad, digamos que es la más pequeña, ¿sí?, de una imagen digital. Cada píxel tiene un valor de color y juntos forman la imagen completa. Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más píxeles habrá y mayor será la claridad de los detalles. ¿Qué pasa con estos píxeles? Cuando llegamos a la hora de hacer ilustraciones o vectorizaciones, cuando no las realizamos de la mejor manera, cuando ampliamos la imagen o la descargamos, que la queremos compartir, hay imágenes que tienden a pixelarse. Le salen varios cuadritos y en la pixelación es un poco más borrosa. Por eso hay que manejar muy bien la temática de las vectorizaciones y las ilustraciones. Cuando hablamos del óleo, todos sabemos que el óleo es una técnica
de pintura tradicional, ¿cierto? Que se utilizan pigmentos mezclados con aceites para crear colores vibrantes y texturas ricas. En la pintura digital se puede simular efectos de pintura a óleo porque también se puede, pero utilizando herramientas y pinceles digitales, como lo dice la palabra, que imitan la textura y la apariencia de la pintura más tradicional. Cuando hablamos de pinceles, hay una gran diferencia entre la tradicional y la digital. En la tradicional hablamos de pinceles en la pintura tradicional como la herramienta vital para aplicar la pintura sobre el lienzo. En la pintura digital también se utilizan pinceles, pero obviamente son digitales, que permiten que los artistas aplicar trazos, efectos de texturas y colores de software en el diseño. La tableta gráfica o mouse, en la pintura digital, porque ya esta es más digital, los artistas pueden usar la tableta gráfica que se conecta a una computadora y que brinda una mayor precisión y sensibilidad al dibujar o pintar con un lápiz digital. Puede usar un mouse para controlar la herramienta, pero obviamente no es lo mismo que utilizar el pincel o el lápiz gráfico. El mouse brinda mayor precisión, como lo dije, pero el software del diseño, aunque puede ser menos preciso que una tableta gráfica. La pintura digital es más el proceso de crear obras de arte utilizando software y hardware digital en lugar de medio físico, como es la tradicional. Y la pintura digital obviamente es la que permite a los artistas experimentar con una amplia gama de herramientas y efectos y ofrece ventajas como la capacidad de realizar correcciones y ediciones más rápidas. En cuestión de la ilustración es el arte de crear imágenes visuales para comunicar un mensaje o controlar una historia. La pintura digital puede ser más utilizada para crear ilustraciones, ya sea para libros, revistas, cómics, publicidad o entre otros, como también les había dicho las vectorizaciones. En la publicidad, la pintura digital también se utiliza en la industria de la publicidad para crear diseños gráficos promocionales. Los artistas digitales pueden crear ilustraciones, logotipos, lo que son los banners, los flyers y otros elementos gráficos que se utilizan en todas las campañas publicitarias. En cuanto al diseño, la pintura digital también se puede utilizar en el diseño gráfico como para crear diseños de productos, interfaces de usuario, publicaciones en redes sociales, diseños en sitios web y más. Los artistas digitales pueden utilizar herramientas y técnicas digitales para crear diseños atractivos y funcionales. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, entre la pintura digital y la pintura tradicional, como le podemos llamar, pero comúnmente se llama solo pintura, en comparación de la digital, obviamente son técnicas distintas. Una en físico y con menos forma de resolver los errores. En cambio, la digital tiene la posibilidad de remover capas y mejorar el resultado si a la final no nos gustó. En especial, esta artista, lo que es Frida Kahlo, que es la que estamos investigando, la que escogí, se destaca por los retratos. Usa muchas técnicas que su resultado termina siendo limpio. Además, en este caso, como lo es Frida Kahlo, ella demostraba en sus retratos, en sus obras de arte, que es la tradicional, eso fue en el siglo XX, que eran las pinturas de ella, trataba de mostrar sus problemas personales que pasó desde jovencita, usando técnicas más que todo convencionales, tradicionales, como más rústicas, más originales.
Bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias.